Hay historias que duelen, hay historias que inquietan, y hay historias que, aunque reales, parecen diseñadas para torturar el alma humana. En este episodio, te revelaré los secretos detrás de 3 de los casos más impactantes y oscuros en la historia de la neurociencia y la psiquiatría. Casos donde la mente se convirtió en territorio de guerra, donde la ciencia no siempre fue salvación, sino condena. Te hablaré de Anna O, la joven que inspiró el psicoanálisis pero fue olvidada por él. De Rosemary Kennedy, la hermana silenciada del clan más poderoso de Estados Unidos. Y del paciente HM, el hombre que quedó atrapado en un presente eterno, mientras su cerebro era diseccionado por la historia. Abróchate el cinturón. Porque vas a descender al corazón mismo del misterio humano. El mito fundacional del psicoanálisis. En Viena, a finales del siglo XIX, la histeria era considerada una enfermedad femenina. Se creía que sus síntomas, desde parálisis hasta alucinaciones o pérdidas del habla, tenían un origen puramente emocional. Era el siglo del patriarcado científico. Berta Pappenheim, una joven judía de 21 años, fue diagnosticada con histeria tras mostrar síntomas desconcertantes. Su caso fue asumido por el médico Joseph Breuer, quien optó por una técnica revolucionaria. En lugar de medicación o electrochoques, escuchó. Berta hablaba, lloraba, revivía traumas. Y sus síntomas, mágicamente, comenzaban a desaparecer. Fue la primera vez que alguien usó lo que después llamaríamos psicoterapia. Breuer llamó al tratamiento la cura por el habla. Sigmund Freud, joven discípulo de Breyer, se obsesionó con el caso. Lo incluyó en su famosa obra Estudios sobre la histeria, donde Berta fue rebautizada como Anna O. Pero aquí comienza el misterio. Años más tarde, se descubrió que nada fue como se nos contó. Berta no se curó, sufrió recaídas, fue internada en clínicas psiquiátricas e incluso habría tenido episodios psicóticos severos. Además, hay rumores de que Breyer habría desarrollado una relación ambigua con ella. Algunas fuentes, nunca confirmadas del todo, indican que Anna O habría experimentado un embarazo psicológico, algo que aterró a la esposa de Breuer, quien le prohibió seguir viéndola. ¿Fue Anna O la primera víctima de la mitología freudiana? Más tarde, Berta se reinventaría. Se convirtió en una de las primeras feministas judías de Europa, luchó por los derechos de las mujeres, fundó orfanatos, publicó ensayos. Pero en la historia oficial, quedó marcada para siempre como una enferma mental. Curiosidades. Berta tradujo obras de Mary Wollstonecraft y John Stuart Mill al alemán. En su epitafio se lee, aquí yace una mujer que convirtió su enfermedad en una misión. Freud nunca volvió a hablar de ella tras separarse intelectualmente de Breyer. ¿Por qué una mujer brillante fue recordada solo como paciente? El oscuro secreto del Camelot americano. El apellido Kennedy evoca glamour, política, tragedia y misterio. Pero detrás de las cámaras, hubo una figura borrada del relato familiar. Rosemary Kennedy, la tercera hija de Joseph y Rose Kennedy, y hermana mayor del futuro presidente John F. Kennedy. Desde pequeña, Rosemary mostró retrasos en su desarrollo. Tenía dificultades para leer y escribir, y a medida que crecía, su comportamiento se volvía más errático. Tenía cambios de humor intensos, ataques de ira, y comenzaba a mostrar una sexualidad que, para la época, resultaba escandalosa. Su padre, Joseph Kennedy, temía por la imagen pública de la familia. En 1941, sin consultar a su esposa ni al resto de la familia, ordenó que Rosemary fuera sometida a una lobotomía. Tenía solo 23 años. El procedimiento fue brutal. Se perforó su cráneo y se insertó una herramienta quirúrgica para dañar parte del lóbulo frontal. En teoría debía calmar su comportamiento. Pero el resultado fue devastador. Rosemary quedó con la mentalidad de una niña de 2 años, apenas podía balbucear y necesitaba asistencia permanente para caminar. Fue internada en un convento lejos de la vista pública, y durante décadas, nadie supo de su existencia. Sus propios hermanos pensaban que estaba estudiando en el extranjero. Teorías oscuras. Algunos creen que Rosemary fue usada como conejillo de indias para los estudios de lobotomía que aún estaban en fase experimental.
Se rumorea que su caso inspiró el perfeccionamiento de técnicas que luego serían absorbidas por MKUltra, el proyecto de control mental de la CIA. Otros creen que el propio Dr. Walter Freeman, pionero de la lobotomía en Estados Unidos, usó a Rosemary como publicidad para su método, ocultando los efectos secundarios reales. Cuando el clan Kennedy finalmente reconoció su existencia, después de la muerte del padre Rosemary, tenía más de 60 años. Hoy, su historia es una advertencia. La ciencia sin ética puede ser tan peligrosa como la ignorancia. El hombre sin presente. Henry Molaison fue un joven tranquilo, nacido en 1926 en Connecticut. A los 10 años, comenzó a sufrir fuertes ataques epilépticos. Su vida se volvió una rutina de desmayos, confusión y aislamiento. A los 27 años, en un intento desesperado por controlar la epilepsia, un neurocirujano llamado William Scoville decidió operar su cerebro. La intervención era experimental y peligrosa. Le extrajo partes de su lóbulo temporal medial, incluyendo el hipocampo, el centro de la memoria, y aunque sus ataques disminuyeron, algo terrible ocurrió. Henry perdió la capacidad de formar nuevos recuerdos. Cada día, Henry despertaba creyendo que era el mismo día de 1953. Podía recordar su infancia, incluso pequeñas cosas de su juventud. Pero no podía retener ningún hecho nuevo por más de unos segundos. Era como vivir en un eterno despertar. Durante más de 50 años Henry fue observado por psicólogos y neurocientíficos. Fue un misterio viviente. Uno de ellos, Brenda Milner, lo estudió durante décadas, revolucionando el campo de la memoria. Pero, ¿hasta qué punto era ético seguir sometiéndolo a pruebas, si no podía recordar haber dado su consentimiento? Teorías. Algunos creen que Henry fue parte de un experimento más amplio financiado por intereses militares, para entender los límites de la identidad y el control de recuerdos. Otros ven en su historia una metáfora moderna, un hombre atrapado en una sociedad obsesionada con la repetición, sin pasado ni futuro. La memoria como prisión. Anna O fue escuchada, pero tergiversada. Rosemary Kennedy fue sometida y luego borrada. Henry Molaison fue estudiado hasta después de su muerte. 3 personas reales. 3 nombres que se convirtieron en leyenda, pero a un precio altísimo. ¿Dónde está la línea entre el avance médico y la violación de lo humano? ¿Hasta qué punto puede la ciencia justificar el sufrimiento? Y lo más inquietante, ¿cuántos otros casos quedaron ocultos, perdidos en los pasillos del poder, la medicina y el olvido? Quizá nunca lo sabremos. O quizá la historia aún guarda sus secretos más oscuros en el fondo de nuestra mente.